Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy vinculada al mercado americano tenemos algunos puntos importantes. Han sucedido fenómenos interesantes dentro del mundo de las inversiones hace una hora aproximadamente, que puede cambiar la trayectoria de muchos instrumentos que de alguna forma estaban participando hacia un preámbulo un poco más alcista, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo en este preciso momento? En la economía estadounidense tenemos aún el tema de la decisión de los tipos de interés. Alrededor del mundo, los tipos de interés han venido decayendo. De hecho, el día de ayer, en Nueva Zelanda, bajó el tipo de interés en 0,25 puntos, algo que no se veía o no se tenía previsto. Realmente el mercado ayer sorprendió en el tema de Nueva Zelanda y como habíamos mencionado, pues ese factor termina haciendo que el dólar australiano, el dólar neozelandés, el oro y la plata generen ciertos grados de volatilidad. Ese grado de volatilidad se dio. Ayer en la noche, pues estos instrumentos cayeron y después, posteriormente, comenzaron a recuperarse. ¿Qué resulta interesante el día de hoy? Que pues teníamos los datos inflacionarios. Esos datos inflacionarios ya tuvimos una primera pista el día de ayer con los datos del IPP. El dato del IPP que nos salió aproximadamente a las 7:30. Déjenme verificarlo aquí. Sí, 7:30. Tuvimos un dato negativo. Este dato negativo, es decir, la inflación desde el punto de vista de la producción, nos da un preámbulo que probablemente hoy también la inflación iba a ser negativo. ¿Por qué digo probablemente? Porque generalmente el IPC es el dato principal y el IPP es el secundario. En esta semana pues salió primero el IPP y nos dio un dato negativo. Ahora bien, ¿qué interpretación puede llegar a tener esto, no? Bueno, el día de hoy que tuvimos los datos del IPC, sabemos que existen pues algunos datos de IPC y siempre la pregunta del millón es, ¿cuál es el dato más importante? Porque todos reflejan al final la inflación. Bueno, siempre los datos más importantes van a ser los datos anuales. Entonces, miren, por ejemplo, este dato de aquí es el más importante y seguido a este es el más importante. Los mensuales no tanto porque solo te refleja pues la salud de la inflación mes tras mes, que no está mal para hacer una consecución, pero a nosotros como inversionistas siempre nos va a interesar la inflación año tras año. En ese sentido, tenemos el IPC subyacente y el IPC anual. Bien, ¿qué es el IPC anual y el subyacente? El IPC de forma general es una canasta básicamente de precios, ¿ya? De consumo de primera mano, ya que tienen los hogares de forma general. Y ese consumo de primera mano que tienen los hogares te menciona si es que el mercado se ha venido acelerando o desacelerando. No olvidemos que el objetivo del mundo y de la Reserva Federal es llegar al 2% de inflación. Ese es el objetivo, llegar al 2% de la inflación mundial. Bien, bueno, de la inflación de Estados Unidos. Entonces, todo dato que sea cercano a 2 o que vaya, o que se reduzca al 2%, eso sería como una interpretación negativa para el dólar americano porque se esperaría que se baje el tipo de interés. Sin embargo, tuvimos datos mixtos del día de hoy, como ustedes se pueden fijar. Ahora, ¿por qué es importante el IPC subyacente? Bueno, en Estados Unidos o en las economías americanas y centrales, se toma en cuenta, no son, bueno, la medida del IPC no son como aquí en el Ecuador, donde básicamente el IPC se conforma a través de la canasta básica. En Estados Unidos también conforman otros apartados, como el consumo de vehículos, por ejemplo, donde pues, en Estados Unidos es como muy común renovar vehículos cada año, cada cierto tiempo y obviamente eso termina afectando a la inflación. El IPC subyacente, en otras palabras, es el IPC sin tomar en cuenta los materiales o los productos y servicios que en otros países sí no se los toma en cuenta. En otras palabras, el IPC subyacente es el equivalente al IPC ecuatoriano, que habla sobre el tema de la canasta básica, mientras que el IPC anual engloba absolutamente todo, bienes raíces, automóviles, ventas minoristas, etcétera, ¿no? Bien, entonces esos dos generalmente suelen estar ligados. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, si te cae el IPC anual general, el IPC subyacente, es decir, sin tomar en cuenta los vehículos, también debería ser menor a lo esperado. Sin embargo, ese dato fue igual a lo esperado. ¿Ya? Como pueden ver, hubo una reducción en efecto, pero no hubo la reducción que se acerque mucho al 2%, sino hubo una reducción igual a la que se esperó. Mientras que por el otro lado, el IPC sí se acercó a este dato, que fue de 2,9. Ahora, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, es
Nosotros habíamos pronosticado esto el día lunes que iba a ser un 2,8%. Bien, bueno, nos habíamos pronosticado que iba a tener una caída. En efecto, hubo una caída del IPC, lo que refleja en teoría que el dólar ya estaba preparado para bajar el tipo de interés. Sin embargo, al tener un dato subyacente menor a lo perdón, igual a lo esperado, hace que el mercado tenga movimientos mixtos. ¿Qué significa que tenga movimientos mixtos? Probablemente los instrumentos lo que van a hacer es subir y caer de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, comienzan a descontar esa noticia de alguna forma, pero inmediatamente, como son datos mixtos, el mercado comienza a darse cuenta que aún no está preparado del todo para bajar tipos de interés. Con este dato, revive nuevamente la novela de Estados Unidos en que aún no es momento de bajar tipos de interés. ¿Se acuerdan que en septiembre teníamos casi un 100% de probabilidad en donde el tipo de interés debía haber sido bajado? Bueno, con este dato, más lo que pasa, lo de Japón y todo eso, hay dos posibilidades. La primera, que sí se reduzca el tipo de interés, pero no en 0,5 puntos como se esperaba, sino en 0,25. Y la segunda posibilidad, que después de ese dato ya no es tan descabellada, es que el tipo de interés, es que el tipo de interés no se reduzca en septiembre, probablemente. Entonces, nuevamente renuevan el tema de la incertidumbre sobre los mercados, lo que implica básicamente que nosotros pues vamos a tener de alguna forma mucha volatilidad en estos meses sobre estos datos. Muy probablemente las acciones se van a ver perjudicados con este tipo de datos, porque no olviden, un escenario positivo para las acciones o para las empresas es que los mercados de alguna forma tengan un movimiento a la alza. Y ese movimiento a la alza es cuando bajen el tipo de interés. Si ya sabemos que posiblemente no bajen el tipo de interés, hoy las acciones pues probablemente les ha ido mal, ya vamos a verlas, ¿sí? Y probablemente en este tiempo quieran hacer ligeras correcciones. De igual forma, creo que el mercado va a estar muy expectante a lo que va a suceder en estos días. Hay que estar muy atentos al discurso de Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, nos dará algunas pistas, pero con ese dato vuelvo e intuyo. Creo que el discurso va a ser un discurso pro dólar y ese discurso, como habíamos anticipado el día lunes, va a tener una contradicción. Lo en contradicción se refiere principalmente, la parte es importante, la contradicción se refiere principalmente a que antes el discurso de la Reserva Federal o de Jeremy Powell se hablaba muchísimo sobre que no es momento de bajar tipos de interés. Hablaba mucho sobre eso, ¿verdad? Pero los datos económicos señalaban lo contrario, es decir, ya es momento de bajar el tipo de interés. Con este dato, básicamente se valida el discurso de Jeremy Powell de que no es momento de bajar aún el tipo de interés porque no hay señales claras que la inflación genere una reducción. Entonces, volvemos al inicio, hay que volver a estudiar el discurso de Powell, probablemente pues el discurso se dé la próxima semana, esta semana no hay discursos, hay discursos secundarios sobre el tema de otros pertenecientes al mercado, pero de ahí de forma general no tenemos discursos permanentes. Adicional a esto, no olvidemos el contexto económico que habíamos visto en estos días. Tenemos tres contextos claves. Primero, el tema de Tokio, que afectó a las bolsas americanas y que tenemos que cuidar mucho el tipo de cambio. Uno. Dos, el tema de la carrera presidencial entre Donald Trump, ¿sí? Y por último, tenemos el tema de la guerra, ¿no? Que se activó el día lunes con las amenazas de Israel y de Medio Oriente. Esos tres contextos están acechando a los mercados aún. El mercado ya digirió por completo el tema de la guerra, pero aún podría reactivarse. Entonces, sugiero no posiciones largas, posiciones máximas en day trading o posiciones semanales, más no posiciones que duren semanas enteras o meses, porque sí podría ejecutar problemas por el tema de volatilidad que estamos viviendo. Bien, bueno, eso es en resumen económico. ¿Cómo podemos aprovecharnos de estos datos económicos en la plataforma? Pues vamos directamente a detectar puntos de entrada. De momento lo que podríamos esperar es algo de volatilidad del día de hoy. Bien, es decir, el dólar americano probablemente genere fortaleza, pero una fortaleza volátil, es decir, esté entre cae y sube, cae y sube. Entonces hay que ver hacia dónde se dirige. Bien, ese sería básicamente todo el resultado de todo lo que acabo de hablar, ¿no? Un dólar americano un poco más fortalecido, ¿sí? Y descartamos ciertos rumores de que las empresas de alguna forma tengan crecimiento. Nos vamos a la gráfica del oro principalmente, en donde se genera los mayores grados de volatilidad y en efecto, pues aquí está un poco la segregación del instrumento. A ver, primero una recapitalización de largo plazo, como para que todos estemos en la misma onda.
A ver, ¿qué es lo que podemos observar? Si ustedes anotan, la gráfica del oro es claramente alcista, todo esto en torno de las decisiones de los tipos de interés. Recordarán ustedes que yo les dije que había dos puntos clave en el mercado, en el oro, que era 24.77 y 24.82. Esos dos puntos son importantes en el mercado porque hay operaciones de órdenes de bloques que no rompen estos niveles. Bien. Con los datos del IPC llegó a 24.80, 78 me parece, ya vamos a verificarlo. De todas formas, se considera como que está dentro de los mismos rangos de precio. Ahora, estamos en máximos históricos. Estamos llegando a máximos históricos, no ha roto el mercado de alguna forma. Y nos vamos al gráfico semanal. En el gráfico semanal, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, primero voy a hacer una postura chartista y luego vamos a ver los indicadores como lo hicimos el día de ayer. Ayer hicimos algo de scalping, sacamos alrededor de unos $100. Hoy intuyo que podemos hacer una mejor jugada, pero lo que me interesa de este punto es estos órdenes de liquidez que ustedes observan, ¿no? A ver, las órdenes de liquidez de este precio, ¿qué es lo que tenemos? Como observa, posiciones máximas históricas. Aquí están las posiciones que le dije. 24.82 la de acá, 24.77. Hoy subió un poco más, 24.78 por el tema de la noticia nada más, ¿no? Entonces, el mercado sigue en máximos, aún no ha hecho una figura de reversión para decir, mira, va a cambiar la tendencia en el largo plazo, para nada, sino el mercado realmente sigue yendo a máximos, ¿sí? Sigue dirigiéndose a puntos máximos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vuelvo, insisto, figuras de largo plazo, posiciones en el largo plazo. De momento, las ventas se están quedando cortas porque el mercado sigue en máximos históricos. Bien. Si es que vamos a hacer posiciones aún en venta para largo plazo, ojo, estoy hablando de largo plazo, pues aún nos queda mucho por ejecutar porque realmente no hay un cambio de tendencia. Sin embargo, en el corto plazo podría haber posiciones en venta. No tenemos que olvidar que ahorita el mercado pues se encuentra con esta incertidumbre y probablemente mañana con la noticia de las ventas minoristas se acelere. Si las ventas minoristas son mayores a lo esperado, mañana el oro va a caer con mucha fuerza. Mientras que si es que las ventas minoristas son menores a lo esperado, el oro va a subir, pero intuyo que no va a romper el techo, ¿sí? Entonces, ahorita mismo estamos en una posición en donde hasta al menos el discurso de Powell o Powell no toma una decisión, creo que el mercado acá va a comenzar a ver un rebote. Es decir, en el largo plazo, creo que estos puntos de aquí nos van a ejecutar una función de rebote y al final, pues eso termina siendo beneficioso pues para cada uno de nosotros porque podríamos tener un nuevo parámetro de tendencia a la baja. Bien, sin embargo, todo va a depender de la noticia del día de mañana. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues en la gráfica diaria podemos detectar a ver si encontramos algún punto de ingreso. A ver, vamos a recapitular un poco lo que ha pasado estos días. Estas velas de aquí son las velas de los rumores de guerra que pasaron domingo y lunes, ¿no? Donde los mercados comenzaron a tener fuertes movimientos de aceleración y esos movimientos de aceleración, de alguna forma, pues no ocasionaron ejes clave. Después hubo esta ligera corrección, ¿ya? Que se debe principalmente a los datos del IPP, etcétera, ¿no? El día de hoy tuvimos esta gran mecha, esta gran vela, que como pueden ver ha dejado grandes rastros, ¿no? Deja el rastro a la alza por la incertidumbre de tener un IPC anual bajista y deja una vela, un rastro a la baja por la incertidumbre de tener un subyacente alcista de alguna forma, ¿no? Entonces genera una gran volatilidad. Sin embargo, dentro del parámetro técnico, ya terminamos la parte fundamental, ¿no? Ahora vamos a lo técnico. Este tipo de velas suelen ser velas de cambios de tendencia. Es decir, cuando tenemos estas velas peonzas, probablemente el mercado hoy quede de esta forma. Hay mucha posibilidad de solo viendo desde el punto de vista técnico que el precio comience a ver una reversión. ¿Ya? Es decir, estas velas peonzas generen una reversión y que el precio comience a generar una caída. Tenemos básicamente a ver si podemos hacer un swing. Tendríamos que esperar la vela del día de hoy a ver cómo finaliza para detectar un buen punto de entrada. Bien, de todas formas vamos a intentar hacer un day trading a ver si encontramos las características. Si es que no, pues tenemos que ver otros instrumentos donde sí podemos montarnos en la tendencia. Bueno, algo que quede claro, ¿se acuerdan que yo también dentro del aspecto de largo plazo yo les había dicho que cada vez los volúmenes son más bajos en la compra? Ya, eso no es coincidencia.
Inicialmente yo creía que era por un tema de guerra, que los volúmenes iban a ser bajistas, pero les decía que esto va a cambiar totalmente de tendencia cuando el estocástico y el RSI se encuentren de alguna forma también convergentes al volumen. Estocástico ya está llegando al nivel de sobrecompra y eso podría implicar que los mercados quieren hacer una fuerte corrección a la baja. No se olviden, por favor, eso, porque tal vez no se dé la corrección esta semana, es decir, hoy, mañana o el viernes, tal vez no. Pero si es de que se da y se podría dar la próxima semana y puede ser un movimiento tan fuerte como el movimiento que hemos estado viendo estos días. Entonces, no se olviden que hay mucha posibilidad de una corrección fuerte y que es una corrección permanente. Ahora, algo que sí ya se está de alguna forma cuadrando en el mercado es la divergencia del RSI. Si ustedes observan, ¿qué tenemos? Un mercado estancado, mientras tenemos una suba de precio, lo que implicaría una caída en el corto plazo. Entonces, ya tenemos una primera señal que nos involucra una venta. La segunda, que ya sabíamos que era venta, el precio que es venta, y es lo único que nos falta como para detonar y tener la señal perfecta de ingreso, es una de venta aquí. Pero aún no sucede. Ahora, vamos a la figura de H4 para detectar puntos de ingreso. Claramente figura de triple techo, como había señalado en su momento Javier, ya, pero eso no se había consolidado sino hasta el día de hoy. Techo uno, techo 2, techo 3, desde el análisis técnico tradicional, desde el análisis técnico un poco más institucional y otras metodologías, zona de liquidez, order blocks, como quieran llamarlo, y lo que está haciendo ahorita el mercado es una posición de caída, como se puede verificar. ¿Qué puede o qué anticipa que el mercado sí continúe su movimiento en caída en lo que va del tiempo? Aquí, miren, tenemos esta ruptura que se dio, inicialmente se dio el día de ayer con el dato del IPP, pero se recuperó. Es algo que ya sabíamos nosotros que se iba a recuperar. Pero hoy con el dato del IPC, el mercado quebrantó esta zona. Si quebranta esta zona, ¿ya? Esto implicaría que esto es un cambio o el inicio de un cambio de tendencia, ¿no? Estamos en la figura de H4, ¿no? Que significa que tenemos que esperar 4 horas a que la vela termine de cuadrar. ¿Qué implicaría esto? Si es que el mercado termina en efecto de quebrantar este nivel, o en otras palabras, si el mercado después de las 4 horas cierra por debajo de 24.59, buena suerte y esto es venta, pero purita, esto se va para abajo. ¿Ya? Sin embargo, obviamente, y vuelvo e insisto, el mercado ahorita sigue volátil porque está a favor y en contra de la noticia. O sea, hay inversionistas que consideran que el IPC anual ya te refleja que el mercado debe subir tipos de interés, mientras que otros inversionistas, como nosotros, que consideramos que son datos mixtos, hacen que de alguna forma no ingresemos en estas posiciones. Ahora, si me voy al gráfico de H1, se puede ver claramente la zona de mechas, ¿sí? La zona de mechas. Bien, hay dos posibilidades, queridos amigos. La primera posibilidad es que el mercado suba este punto, bien, es decir, se dirija, recoja toda esta ganancia o esta liquidez a este nivel, ya, la recoja, ya, y en este nivel, después de recoger todo esto, se vaya otra vez a máximos. Esa es la posibilidad. Sin embargo, viendo la situación en cómo se encuentra, creo que esa es la más compleja que se dé, en el que el mercado recoja toda la liquidez, llegue a esta zona y suba incluso. Creo que es la más compleja que se puede llegar a dar. La segunda posibilidad es que el mercado genere un enrancamiento el día de hoy y mañana con la noticia o suba o caiga, pero con la noticia. Y la tercera posibilidad es que el mercado el día de hoy genere una caída, sería la tercera posibilidad, genere una caída otra vez, podría decirse a este punto, y aquí se enranque. ¿Para qué? Para que si la noticia es en contra del dólar, suba en forma de pullback, y si la noticia es a favor del dólar, se mantenga aún su ritmo de caída. Ya, esas son las dos posibilidades que tenemos. Ahora, para detectar un buen punto de entrada, tenemos igual dos posibilidades. La primera, obviamente, llegar a la zona de ruptura, es decir, tratar de ingresar el precio a 24.59 y en este precio de 24.59 colocar un stop loss por encima de el promedio de 50 Fibonacci, intuyo que está por aquí. Bien. Y colocar un take profit a la zona de liquidez de acá. Ya, esa sería la primera opción. La segunda, no sabemos si es que esa opción se vaya a barajar. Como les dije ahorita, el mercado está re volátil
Y la segunda opción podría ser lanzar una posición en swing, que vuelvo, insisto, hay mucha posibilidad que el mercado en swing sí mantenga una posición a la baja. Y si eso es un mercado en swing, lo que deberíamos hacer en este momento, pues, es procurar vender a este precio sin esperar llegar al precio perfecto o idóneo, por decirlo así. Y después de eso, pues, dejar que el mercado genere, pues, su movimiento. Yo en lo particular voy a lanzar la posición en swing. Me parece una posición realmente interesante en lo que va de la jornada del día de hoy. Las ventas minoristas sí son clave, pero creo que hoy el mercado está generando una fortaleza en el dólar porque evidentemente no ha tomado bien el dato del IPC. Bien, entonces voy a lanzar una posición en venta en este preciso momento. Dejo que vaya a 58 para que me acerque a los 59. Listo, lo más cercano a 59. Ya les envío la señal, por favor. A ver, esto de aquí, vuelvo, insisto, si es que sube por encima del promedio, esto de aquí ya se va a la alza directamente. Se va a la alza, incluso intentaría romper este nivel, si es que sube por encima del promedio, ¿ok? Si es que sube. Insisto, se puede dar, pero es la posibilidad menos probable. ¿Por qué es la menos probable? Porque en evidencia las noticias están señalando otra cosa. Bien, y el take profit debería ser esta zona de liquidez que podría llenarlo entre hoy y mañana. Bien, entonces esta operación en SWIFT la vamos a mantener entre hoy y mañana. Esperemos que hoy mismo termine de fraguarse todo y vamos. Verificamos que el parámetro de riesgo sea el adecuado y en efecto tenemos un parámetro, déjenme verificar, ya 1800. Ya, 980. Un parámetro 2 a 1 prácticamente. Bien. Ahorita pues el precio está algo enrangado, entonces hay que dejar que básicamente el mercado pues haga lo suyo. Bien. Vamos a dejar esta posición en swing, vuelvo, insisto. Vamos a calcular esta posición en swing y en esa posición en swing vamos a dejar que el mercado únicamente calcule su movimiento, ¿vale? La parte de la volatilidad más fuerte ya pasó, ¿sí? La volatilidad más fuerte principalmente fue cuando pasó la noticia y también minutos después, pero ya ha pasado una hora y el mercado de alguna forma ya ha venido descontando ciertos ejes. Entonces, la noticia como tal ya, ya ha pasado, ya ha sucedido en ese caso, ¿no? Ahora, para el cálculo, en este caso de lotes, va a depender de algunos factores: tamaño de la cuenta, instrumentos, también metodología de inversión. Si vas a hacer, por ejemplo, scalping, el lotaje debería ser diferente a una posición en swing. También tienes que calcular la proyección económica. O sea, hay muchos factores para calcular el lotaje. En este momento, obviamente, porque estamos en un ejemplo práctico, no podemos ejecutarlos, pero eso es lo idóneo, ¿no? De realizar una buena posición. Bueno, ya les envío esta señal de inversión en este momento para que todos ustedes la tengan, ¿sí? Y vamos a dejar a ver cómo se mantiene. ¿Alguien ingresó, por favor? ¿Alguien ingresó en esta señal de inversiones? Estamos en commissions, estamos en break-even, pero pues yo creo que aún se podría considerar ganancias. Chévere, Orlando. Muy bien. Envío la señal para que todos los tengan. Deme un tantito. Hasta mientras, si pues hay dudas e inquietudes, pueden hacerlo mediante el chat. Mientras continúo. Leo, estaba en scalping en compra. Buenísimo. ¿Qué presentaste? Listo. Acabo de enviar la señal. Dejemos que el oro desarrolle su paradigma. Y mantenemos 24.56. 24.56, más o menos por aquí. Ah, bueno, está bastante bien realmente. Hay buen ingreso, ¿sí? Pero ten cuidado, porque estamos en la zona de ruptura y podría pasar cualquier cosa. O rellena la liquidez o sube en el corto plazo, ¿no? A manera de swing.
hay bajada, pero a manera de scalping sí tienes dos posibilidades, pero bueno, ya verificaremos esto. Miren, ahorita, pues las personas, si es que quisiéramos hacer scalping, si quisiéramos, que no es el caso, pues ya podríamos hacerlo en este preciso momento. Ya yo voy cerca ya de los $200, pero obviamente la idea no es hacer scalping, ¿no? La idea es tratar de tomar toda la tendencia hasta este punto. Bien. Sin embargo, vamos a dejar nomás que el precio siga su ritmo de movimiento. Bien. Ahora, dejemos el oro por un lado y vámonos a otro instrumento. Nos vamos a las acciones del Nasdaq. Como ustedes muy bien saben, nosotros ya teníamos compras en Nasdaq desde básicamente la recuperación de Tokio. Nosotros ya sabíamos que el Nasdaq iba a generar una recuperación. Entonces nosotros nos montamos en la compra y en esta compra, como ustedes pueden observar, el mercado no ha parado de crecer. Hoy, obviamente, este dato es negativo. Lo que estamos viviendo en este momento, este dato es negativo para el Nasdaq 100, lo que implica involuntariamente que el mercado de alguna forma quiera contener una posición de las acciones a la baja. ¿Sí? Entonces, es muy probable que el Nasdaq genere una corrección. No una corrección fuerte. Igual recordarán ustedes lo que les decía el día de ayer a las personas que estaban ingresando. ¿Se acuerdan que les decía? A ver, compramos por aquí. Les decía, aquí era el reingreso y después les dije, esto va a subir hasta esta zona. Y en esa zona va a haber un retroceso y ahí probablemente sea el reingreso. Bueno, coincidió con el dato fundamental y el mercado ahorita está haciendo la corrección. Esta corrección creo que va a ser muy parecida a la corrección del oro, es decir, va a mantener un rango en caída, ¿ya? Probablemente hasta aquí. Si el mercado topa este nivel, compren sin miedo. Las acciones del Nasdaq se van a valorar, ¿sí? Pero hay que mantener aún el rango en caída en este caso, ¿sí? Si mantenemos este rango en caída, podemos hacer que el precio más adelante genere una valoración. Aún no hay reingreso, por favor, para las personas que quieren reingresar, mucha cautela, no hay reingreso en el Nasdaq, pero todo apunta a una caída. Todo apunta a que el mercado quiere hacer una corrección. Ha venido subiendo desde la recuperación de Japón, ha venido subiendo sin parar y es obvio que quiere hacer una corrección en este punto. Adicional a esto, pues los indicadores ya nos señalan esto, ¿no? Divergencia, estocástico, volumen bajo. O sea, tenemos todas las señales en venta. Se preguntarán, ¿por qué yo no meto una venta? Porque tengo un swing activo en compra y no tiene lógica activar una compra para luego activar una venta. Eso no tiene sentido. Ya, en este caso, en Nasdaq al menos, yo siempre procuro tener posiciones de, de swing trading, porque es mucho más sencillo en las acciones. Lo que resulta bueno de esta pequeña caída o esta caída que se puede dar en el mercado es que las acciones van a estar baratas. Entonces las acciones van a estar económicas en algún caso y podemos poder montarnos en ciertos movimientos de acciones. Habría que revisar el caso de Nvidia que hace unas semanas estábamos conversando, pero de todas formas intuyo que las acciones van a desplomarse entre hoy y mañana, ¿vale? De todas formas, yo mantengo mi posición en compra. Para las personas que desean comprar aún, no es el momento, esperemos la corrección y ahí sí es momento de comprar, ¿ok? Bien, entonces mantengamos, y los que quieran hacer scalping, este es scalping purito en venta. Ese es un scalping purito en venta. El precio es más que claro que va a romper esta zona, ¿ya? Primero porque la vela es muy predominante en este nivel y el fundamental también. Y ya quebrantó el nivel dos veces. Entonces, ahorita lo único que va a hacer es, bueno, está llenando la zona de liquidez, que es lo que el oro está haciendo en este momento, pero si llega a quebrantar este nivel, que creo que es lo más probable, esto se va más para abajo. Entonces, yo intuiría un scalping más en venta que en compra en ese sentido. ¿Ok? Ya, ¿cuál es el símbolo del Nasdaq? US 100. Depende del broker, pero en XM es US 100 Cash. Yo uso el US 100 Cash, no el futuro. Listo. Nasdaq, se viene la corrección. Aguardemos la corrección. ¿Vale? Bien. Vámonos a Bitcoin. Bitcoin, ayer se acuerda que estaba trabado. Ay, no, qué mala suerte. Qué mala suerte. Ah, se nos pasó la entrada. La entrada fenomenal que tenía preparada para la clase del día de hoy reaccionó antes de lo esperado. A ver. Vamos a recapitular lo que teníamos en el Bitcoin. Bitcoin, tendencia claramente a la baja. Esto terminó de liquidar cuando pasó lo de Japón. Subió hasta este nivel, corrigió hasta 61 Fibonacci.
Después el mercado comenzó a moverse entre 61, 50 y 38. ¿Ya? Ese es el contexto. Me voy a H4. En H4 nosotros estábamos aquí. Subió, cayó, se enrangó. ¿Se acuerda que les decía, se enranga, va a subir a 61 otra vez y va a caer? Y claro, eso pasó en la mañana del día de hoy. El precio llegó a 61 Fibonacci, bordeó los $61,000 y la idea en esta clase era vender, pero ya se nos adelantó el mercado. ¿Alguien tomó la posición del Bitcoin que revimos en clase? ¿Alguien estuvo más atento que yo? ¿O a todo el mundo se les fue? Qué mala onda, qué mala onda que se nos ha ido a todos. Pero fue milimétrico la opción de inversión. Ahorita pues ya no hay nada, o sea, déjenlo ahí. ¿Qué podemos esperar del Bitcoin? Eh, a ver, ¿qué podemos esperar del Bitcoin? Pues que complete el rango técnico. A ver, suba, un movimiento de enrangamiento, toma de liquidez o retesteo, caída, 50 Fibonacci. Probablemente en scalping suba otra vez a la ruptura de corto plazo y luego caída 38. Pero vale, no vamos a ingresar. ¿Por qué? Porque ya se nos fue el buen ingreso. El buen ingreso era en 61, no era en 50. Yo de momento le dejaría quieto al Bitcoin, porque ya saben cómo es Bitcoin, ¿no? Bitcoin en algún punto, pues sí te acelera y te da buenos movimientos, pero después se termina enrangando. Y ahorita intuyo que va a enrangarse o va a continuar un movimiento bajista. Entonces, no es tan aconsejable de momento invertir, ¿ok? Entonces, si ya se nos fue el punto 61 de FIBO, en este caso, vamos a hacer esto. Esa cuenta aplica el precio de una cuenta real, por supuesto que aplica una cuenta real, en la que pues ayer estábamos conversando sobre la de DarwinX, a la réplica esa. Menos en Bitcoin, porque Bitcoin no tiene. Bueno, de todas formas, hay que esperar. Hay que esperar que el movimiento en este momento genere una corrección, ¿sí? Genere una corrección y esto genere una caída. Genera una caída hasta este nivel. Pero no, Bitcoin ahorita ya se nos fue, no hay más que mencionar. Entonces, ahorita lo único que tenemos que hacer es esperar que el precio pues devele alguna posición extra de mercado y listo. O sea, tendremos que aguardar que el precio genere una corrección. La subida que tuvimos en 61 se nos fue, hay que aguardar. En otro sentido, vamos a regresar al oro. El oro está generando el rango que dijimos, manteniendo su tendencia claramente a la baja, como ustedes pueden observar. Y bueno, ahorita, por ejemplo, si quisiéramos hacer scalping, tuvimos una buena posición en venta. Alguien vendió, alguien más vendió. Yo tengo casi $600 en ganancia. Chévere Ingrid, ¿alguien más? Chévere Gus, ¿alguien más vendió? Muy buena entrada, ¿no? Es que era visto que no iba a quebrantar el nivel de la tendencia. Era visto eso. A ver, me dará una fotico. Muy bien, vale. Doble lote. Yo te recomendaría quita uno, ¿sabes? Es muy, muy riesgoso a esas posiciones, pero no está mal. Rogelio, ya gané tus $10 del día, perfecto. Aquí yo veo que han ganado como unos 500. Igual yo también voy por los 500, 600. Bueno, dejémosle que el mercado siga haciendo lo suyo. Me arrepiento un poco del Bitcoin, ¿saben? Me bajoneó. Quería ingresar en Bitcoin. Le habíamos casado tan bien a Bitcoin, pero bueno. Vamos al petróleo. Vamos a ver qué nos depara el petróleo mientras el oro nos sigue dando el día. Petróleo. A ver, recordarán lo que vimos igual. Las tendencias del petróleo son claramente bajistas y sus fundamentales también son bajistas, ¿sí? Por fin entré en compra, cerré ahorita, entré en 20 y le dejo. Chévere, Leo. Cuidado nomás, cuidado esos scalpings con fundamentales nada más. Bien, ahorita son operaciones más en swing. Te van a rendir más las operaciones en swing que las operaciones en scalping, porque el mercado está muy, muy loco ahorita. Bueno, a ver, operación del petróleo bajista, claramente bajista. ¿Qué tenemos?
me posición de mercado a la baja, ya, en el largo plazo. Sabíamos que el petróleo quería desplomarse entre, vamos a verificarlo, 70 y 65. Esa es nuestra posición. El petróleo subió por el fenómeno de la guerra en Medio Oriente el día lunes, hizo una gran aceleración. Yo les mencionaba que esto probablemente se enrangue o suba. Lastimosamente no subió porque esperábamos que la noticia haga que suba, ¿no? Sin embargo, esto no subió y ya nos está dando un precedente de que el petróleo quiere ser nuevamente o retomar su tendencia a la baja. Vamos a ver primero cómo termina de reaccionar ante esta vela. Ahorita no sería buen ingreso porque la vela de corto plazo no nos ha dado alguna señal clara. Entonces, en petróleo, al menos yo no veo un ingreso definitivo. Más bien creo que se está enrangando en este preciso momento. Movimiento en suba, caída, corrección. Esto tiene pinta clarísima de una corrección. Entonces creo que si es que no rompe esta base, esto se va a dirigir otra vez a la alza, el petróleo. Si se va a dirigir a la alza en el corto plazo, intuyo que un mejor ingreso fuera en 79 o $80 el barril. Descartado completamente que el crudo vaya a llegar sobre los $80, sino creo que los $80 sería el máximo y luego generaría un desplome y continúa su tendencia a la baja. Dicho de otra forma, creo que el petróleo de momento no hay ingreso en el corto plazo. Sí, en el corto plazo lo que tenemos que hacer es esperar un poquito a que el mercado termine o de topar esta zona o subir, etcétera, pero mantengámosle aún una postura clara. Lo que sí, ya no vean posturas al alza, el petróleo no va a subir más, el petróleo, al menos, bueno, en scalping podría estar subiendo más, pero en figuras tipo swing sí recomiendo que sea más una postura bajista, ¿sí? Recomiendo más que sea una postura bajista en el crudo y esa postura bajista debe darnos un preámbulo a que el mercado, un desplome nuevamente a 75, a 74, 72, 70 y 65. Algo que es claro es que, bueno, este año la OPEP ha querido bajar y ha querido reducir el precio del barril aumentando su producción, pero han pasado tantos fundamentales, realmente han pasado tantos, pero tantos fundamentales, que deja de ser un hecho el tema de que la OPEP realmente pueda hacer algo. Vamos a ver qué pasa. Me ha entusiasmado un poco el hecho de que ha manifestado el mercado una posición a la baja, pero aún para tener un ingreso no es del todo claro. Bueno, si quieres hacer un buen swing, sí debes esperar la corrección. Ahora, si quieres hacer un swing normal, podrías ingresar en este momento. Al final, sé que el petróleo va a terminar desplomándose porque eso es lo que determina el precio. De todas formas, recomiendo cautela en el gráfico del crudo. El gráfico del crudo tiene una posición que podría aún mantenerse al alza y luego el desplome. En ese sentido, por favor, muchísima precaución. Sé que el petróleo no se mueve tan rápido, pero hay que mantener una buena posición o un buen ingreso para hacer una buena tendencia. No olviden la última tendencia que ingresamos fue en el precio aproximadamente de 83 y lo cerramos casi en 73. O sea, tuvimos una tendencia bastante interesante. Esta tendencia igual creería que va a subir un poco más para generar un rebote. Así que estamos a la espera de lo que podría llegar a pasar con los barriles de petróleo. Bien, de todas formas, vuelvo e insisto, cuidado con las posiciones en compra, porque sí te pueden alimentar en el corto plazo, pero en el largo plazo esto es venta y lo que predomina siempre en los mercados son las tendencias. Entonces vamos a esperar que el petróleo suba para luego generar el desplome. Vamos a revisar el yen japonés. Con el yen japonés, vamos a verificar cómo se interactuó. Miren qué estático, ¿no? Después de la fuerte manipulación que se dio por el carry trade que hablamos en su momento, a pesar de tener fundamentales tan fuertes como el IPC, el yen japonés apenas sí reacciona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta apenas sí reacción puede ser que el mercado en algún punto o corrija o se mantenga a la baja. Bueno, que tenga una posición lineal me parece, la verdad, lo afortunado. ¿Por qué? Porque de alguna forma hace que los mercados ya no sobreespeculen. ¿Qué implica que los mercados no generen una sobreespeculación? Que básicamente esto se quede quieto un momento, obviamente suba o caiga, pero de forma lineal. Eso está muy bien, porque si eso se ejecuta, bueno, como ustedes muy bien saben, nosotros no operamos tanto en yen, pero el mercado podría hacer esto. Si el mercado llega a esto, otra vez, creemos que otra vez podríamos estar entrando en una etapa donde sí podemos invertir en el yen. ¿Por qué podemos invertir netamente en el yen? Porque, bueno, o sea, el mercado de alguna forma es previsible. En las últimas etapas nosotros no hemos invertido tanto en yen japonés porque estaba extremadamente manipulado.
Y ahora estos nuevos precedentes de que a pesar de tener fundamentales americanos con mucha fuerza, no evolucionan al precio, me da que pensar que el mercado quiere tener un tipo de cambio estable. Dejemos que el mercado aún siga develando su posición. Si su posición es tener una posición estable, valga la redundancia, creo que es una buena oportunidad para por fin ingresar y meternos a nuestra cartera el yen. Pero bueno, no contemos victoria, no olvidemos que solo hace 2 semanas el mercado nos jugó una buena, en especial desde Japón, así que hay que ver qué se puede llegar a hacer. De todas formas, vuelvo e insisto, el yen japonés, siempre voy a recordarles esto, posiciones a tomar en cuenta, los puntos institucionales, el de aquí, el de aquí y el de aquí. Estos tres puntos institucionales hay que vigilarlos porque la última vez que se los topó, el mercado se volvió loco. El mercado se volvió loco, 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 loco cuando topó esos puntos institucionales, ¿no? Entonces, mucha precaución antes de generar un ingreso en el yen japonés. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a verificar solo el rango del oro. El rango del oro, vamos a verificarlo. Y con eso daríamos por finalizado esta sesión. Sigue su trayectoria bajista, seguirá bajista, probablemente ojalá rompa la mecha del día de hoy. Si la rompe la del día de hoy, ya la hicimos. Esto se va para abajo de largo. Bien. De todas formas, si ven que cae un poquito más el oro, es decir, si ven que el oro llega hasta acá, protejan la operación. Es decir, manden el stop loss, el que están viendo de aquí, mándelo por acá más o menos. Protejan la operación. Sería una buena opción. Si quieren tomar el swing. Si no quieren tomar el swing, miren, ahorita estoy casi en $400 de ganancia. Seguramente muchos de ustedes también estarán en buenas ganancias. Entonces, pueden cerrar en este momento. Hicimos una entrada casi que limpia. Vamos a verla en el corto plazo, a ver dónde fue el ingreso. Déjame poner el historial comercial. Sí, casi que limpia. A ver, nuestro ingreso fue aquí. No, aquí hubiera sido ideal, ¿no? Pero bueno, no, estábamos igual en una figura más de largo plazo. Habría que ver que el precio desarrolle una posición bajista. No fue tan limpia, pero fue idónea realmente el precio. A ver, me dice, ¿puedo tener otra entrada en el oro si sube un poco más? Sí, esto es venta, Gus. Tú tranquilo, esto es venta purita. Solo si es que te rompe el parámetro, si es que te rompe el parámetro que te dije antes, el de acá arriba, ay, sí, ya no le metas ventas porque el oro lo que va a hacer es tratar de subir con fuerza, ¿ya? Pero si está jugando en este nivel, métele venta, 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 obviamente comprar los lotajes y esto se va para abajo. El contexto económico apoya todo ese movimiento, ¿vale? Bueno, chicos, cerramos la clase del día de hoy con ganancias. Espero que pues les haya agradado esta sesión de inversiones, más que todo, les haya orientado y les permita a cada uno de ustedes generar rentabilidad en el mercado. Como ustedes pueden ver, realmente se puede vivir de la bolsa, pero hay que tener una estrategia eh, económica, técnica, para poder también, en este caso, encontrar buenos puntos de ingresos. Desde mi parte, pues les agradezco a todos ustedes por esta sesión. Estamos escuchándonos en otro día y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.